El tema de la lección se llama Poner nuestra confianza en Dios. Y el estudio está basado en Jeremías 17:7. ¿Cómo? ¿Jeremías qué? 17:7. Sí. Ya ves, ni aquí te voy a mandar. Que dice... Aquí traigo esto. Sí. 17:7. Dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Y este versículo, espero que podamos grabarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos hacerlo nuestro, ¿verdad? Para utilizarlo en nuestra vida, porque vamos a ir entendiendo lo que es el confiar en Dios. Y bueno, pues ojalá y algún día ustedes sientan esa plena confianza en Dios, como el día de hoy yo la siento, ¿verdad? Bueno, constantemente vivimos diciendo que confiamos en Dios, pero ¿de verdad confiamos en Dios? O sea, es una pregunta que se pueden responder ustedes, no tienen que decir, la verdad. ¿Cuándo confiamos en Dios? ¿Estamos realmente preparados para enfrentar con confianza toda clase de pruebas, tribulaciones o adversidades que se nos puedan presentar? El propósito de este estudio es reflexionar en nuestro estado espiritual en que nos encontramos y si contamos o no con la suficiente fortaleza y confianza para no desanimarnos ante cualquier situación por más difícil que sea, no perder la mirada en Dios. Y otra cosa, ¿verdad? También en animarnos en poner en práctica acciones que nos ayuden a aumentar nuestra confianza en Dios. Y bueno, pues también antes de empezar ya con los puntos, les recuerdo que esta es una clase donde pueden opinar, pueden aportar algo, alguna experiencia o pueden preguntar también si no se entiende algo del tema y pues trataré de resolver la duda, ¿verdad? Y vamos a ver 4 puntos. El primer punto que vamos a ver es lo que implica confiar en Dios. Si quieren notar algo, eso es opcional, ¿verdad? Es opcional. No, puedes poner aquí qué implica confiar en Dios. Pero si quieres. Y bueno, pregunta así general si alguien quiere expresar algo. ¿Ustedes qué consideran que implica confiar en Dios? Pues yo digo que aceptar lo que venga. Bueno, como primer inciso vamos a ver que lo que implica confiar en Dios es usar todo nuestro corazón para confiar. Y vamos a leer Proverbios 3 del 5 al 6. Si alguien lo quiere leer. Proverbios 3 del 5 al 6. Sí. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos los caminos y Él enderezará tus veredas. Ok. Bueno, ahí menciona menciona algunas palabras. En primera menciona la palabra fíate del Señor. Y la palabra fíate tiene un origen hebreo que significa confiar en, poner la esperanza en, estar seguro sin temor, en un sentido de una confianza firme y segura del otro. Y el versículo 6, reconócelo, une la convicción ferviente con la seguridad de fiel. Este proverbio enfatiza la exclusividad, es decir, no aportar nuestras propias percepciones, sino concentrarte por completo en la verdad de Dios y en sus caminos y las prioridades. O sea, escoger el camino de Dios por encima de nuestras mismas decisiones. ¿Qué dijiste? Proverbios 3, del 5 al 6. Entonces, si pudiéramos cambiar la palabra fíate con el origen hebreo, podríamos decir que el proverbio nos dice, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O pon la esperanza en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O estar seguro y sin temor en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia.
Esa es una de las cosas que implica confiar en Dios, ¿verdad? El poner todo nuestro corazón en Dios. Otra cosa, como ya lo mencionaba la hermana, es aceptar. ¿Qué decía, hermana, usted? Lo que venga. Aceptar lo que venga. Bueno, el siguiente punto que tengo, el inciso B, es el mismo punto todavía, el inciso B, es soltar el control de nuestras vidas. Y eso quiere decir que debemos dejar actuar a Dios conforme a su voluntad y no la nuestra. Y para esto traigo el ejemplo de Abraham. Y vamos a leer Génesis 22, del 1 al 13. Génesis que 22 del 1 al 13. Entonces, soltar el control de nuestras vidas implica poner toda nuestra esperanza en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen estar en contra de nosotros. Dejar todas nuestras cargas, preocupaciones, acciones, aflicciones, dudas, miedos en manos de Dios. Ya tienen el... igual si no, yo no leo, porque está larguito. O si alguien lo quiere leer. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Hasta qué? Hasta el 13, falta uno, ¿no? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Bueno, pues muchas ya conocíamos la historia de Abraham, ¿verdad? En esta ocasión que Dios le pide sacrificar a su hijo, ¿verdad? Y vemos cómo aquí fue algo muy difícil para Abraham, porque a pesar de que tenía otro hijo con Agar, Ismael, ¿verdad? Pues Isaac era el hijo que Dios le había, en quien Dios había hecho la promesa, ¿verdad? Entonces, pues ustedes, ¿cómo creen que se sintió Abraham al recibir esa orden de Dios? Probablemente tenía mucho miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues miedo, angustia, tristeza. Pero aún así, Abraham en ningún momento cuestionó a Dios por qué o no, o qué va, y si lo sacrifico, entonces, ¿cómo se va a cumplir la promesa? O sea, en ningún momento Abraham hizo ninguna cuestión hacia Dios. Él confió, acudió hacia el lugar donde le ordenó que fuera, y estando ahí, bueno, pues ya Dios obra, y después sale que aparece un carnero y ya lo da el sacrificio. Pero vemos ahí cómo Abraham tenía esa confianza en Dios,
que aceptó lo que viniera, soltó el control de su vida y no solo la de él, sino también la de su hijo a quien él amaba. Entonces, bueno, él es un claro ejemplo de que Dios, si nosotros confiamos en Dios, siempre vamos a estar con, pues sí, a lo mejor con temor vamos a enfrentar cosas, pero sabemos que Dios siempre tiene un propósito, ¿verdad? Entonces eso es lo que podemos aprender de Abraham. La confianza de Abraham estaba en el Señor. Y ese fue el primer punto. El primer punto fue lo que implica confiar en Dios. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos al segundo punto. Lo que impide confiar en Dios. Y pues también aquí, de manera voluntaria, quisiera alguien decir qué cree que impide confiar en Dios. Nuestros miedos. Nuestros miedos. Aquí, bueno, yo tengo, ¿verdad? Enfrentar tribulaciones. Y bueno, la palabra tribulación, viene del griego, ¿verdad? A veces no, así como cuando los hermanos dicen que el griego tal, que la palabra, yo digo, pero ¿por qué dicen? Digo, o sea, como que las palabras son difíciles y todo, pero ya estudiando, digo, pues es muy importante porque tiene un significado diferente. Bueno, viene del griego tilepsin, que significa aflicción. La palabra tribulación es aflicciones, se refiere a estar bajo presión y puede incluirse todo tipo de problemas que nos agobian. Enfermedades, problemas económicos, problemas familiares, problemas en la congregación, miedos que tenemos, ¿verdad? Estas dificultades deben causar regocijo porque producen en nuestra vida una paciencia. Igual, la palabra paciencia, según Romanos 5:3, que se menciona ahí, viene del griego upomonen, que es la capacidad de resistir con optimismo, inquebrantable, una resistencia una resistencia firme frente a la presión. La idea es resistir, mantenerse firme, soportar sin desanimarse, tolerar. Y bueno, ustedes todas hemos pasado por situaciones difíciles, ¿verdad? Entonces, ¿qué haríamos ante una situación difícil, verdad? Pues cada quien ya ha atravesado algunas y pues podemos contestarnos, ¿verdad? Cómo hemos actuado ante alguna situación difícil. Y en este punto traigo algunos ejemplos de personajes que enfrentaron tribulaciones. El primer ejemplo es referente a una enfermedad que viene siendo la mujer con flujo de sangre. La sanación de la mujer con flujo de sangre está en Mateo 9, del 20 al 22. Vamos a leer nada más. Sí, Mateo 9, del 20 al 22. ¿Me ayuda alguien o la leo yo? Dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue desde aquella hora. Y así salva desde aquella hora. Bueno, y pues ahí como vemos, ¿verdad? En el relato, ya tenía 12 años con esta enfermedad. Y si recordamos en aquel tiempo, cuando estabas en tu periodo, cuando tenías un parto, o sea, eras impura y tenías que hacer ciertos rituales, o sí, ¿verdad? No sé. Había leyes que se dieron en Levíticos, entonces ella a los hombres, pues a cualquier persona que la tocara se hacía inmunda, ¿verdad? Y vemos que ya tenía 12 años con esta enfermedad, y pues si bien vemos que no es una enfermedad terminal, porque era una enfermedad crónica que ya tenía desde hace 12 años, vemos cómo ella, su fe era tan grande, su confianza en Dios, una tribulación muy grande porque estaba sufriendo hace 12 años, ¿verdad? Pero a pesar de eso, ella tenía la confianza que si tocaba tan solo el manto, aunque lo rozara, ella sería salva. Y fue lo que pasó, ¿verdad? En el relato dice, ¿verdad? Que que Jesús va caminando, toca el manto de Jesús y Jesús se da cuenta, y pues vemos que desde ese momento fue sanada. Entonces ella enfrentó esa tribulación, esa enfermedad,
pero pues confió en Dios y Dios la sanó. No siempre va a pasar así, no siempre Dios nos va a sanar. A veces tenemos que aprender a vivir con nuestras enfermedades, con nuestras preocupaciones, con los dolores, ¿verdad? Fuertes, pero no por eso Dios no nos escucha, siempre hay un propósito. Y otro ejemplo es el de la viuda de Sarepta. Vamos a Primera de Reyes 17, del 8 al 16. ¿Se acuerdan de ese? 17. 17, del 8 al 16. Primera de Reyes 17. Lo leo. Dice: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí que yo he dado orden ahí una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, porque no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Igual aquí vemos nuevamente cómo pudiera ser, también aquí yo lo catalogo como un problema económico, ¿verdad? Donde a veces no hay suficiente para... Creemos que no va a haber suficiente provisión de Dios para la comida, ¿verdad? Pero vemos como aquí Dios, a través de Elías, ¿verdad? Le dice a esta viuda que si ella le da a él primero, conforme a lo que Dios le dice, que ella no iba a tener, no iba a escasear lo que tenía, ¿verdad? La harina y el... Ve con abuelo, Elías. Y vemos aquí que la obediencia de la viuda está íntimamente ligada con la confianza que tuvo en las palabras del profeta Elías, ¿verdad? Y podemos preguntar qué hubiera pasado si la viuda no hubiera confiado en lo que Elías le dijo. Probablemente pues hubiera muerto, ¿verdad? Porque era lo único que tenía y ella estaba preparada para dejarse morir. Aquí dice literalmente, ¿verdad? Que se iba a dejar morir con su hijo. Entonces igual vemos que confió en las palabras que le dijo Elías y pues eran palabras de Dios, ¿verdad? De Jehová. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Ok, bueno. Hermana, yo lo que veo es que ella, o sea, tuvo fe y obedeció a lo que el profeta le dijo, ¿verdad? Porque la palabra de que Dios la mandó por medio del profeta, ella hizo como le dijeron, Sí. ¿verdad? Hazme primero a mí y luego comes tú. Sí. Y nosotros pues que hubiéramos dicho, ¿no? Sí. Primero mi hijo y yo, y luego, si queda, ¿verdad? Ahí te doy un taquito. Sí, exacto. Pero ella obedeció, así como le dijeron. Obedeció y sí, como dice usted, ¿verdad? Yo digo, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera hecho caso? Bueno, o qué hubiera pasado si hubiera cuestionado, ¿verdad? O dudado de que Elías le estaba diciendo la verdad, ¿verdad? Nosotros probablemente pondríamos en prioridad pues nuestros hijos o a nosotros mismos, ¿verdad? Como dice la hermana. Vamos a ver ahora la ofrenda de la viuda pobre, el Marcos 12, 41 al 44. ¿Sí recuerdan ese también? Sí.
Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vieron una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ok. Bueno, pues ahí vemos muy claro, ¿verdad? Cómo se menciona de una viuda que solo tenía 2 blancas y bueno, pues también hemos aprendido a través de la palabra, ¿verdad? Que esa moneda era la moneda de menos valor en ese entonces, ¿verdad? En Israel era la moneda pues que valía menos, pero aún así Dios a Jesús le llamó la atención su ofrenda, porque pues él conocía los corazones, ¿verdad? Sabía que ella estaba dando todo y pues que los demás daban, pero no, pues daban y probablemente podían dar más de lo que daban, aunque era una buena cantidad, ¿verdad? Ella dio todo lo que tenía y vemos cómo pues ella es agradable a Dios, ¿verdad? Y esto nos deja a nosotros para reflexionar que a veces podemos pensar, y vámonos directamente a la ofrenda, ¿verdad? Podemos pensar que, o no ofrendar, porque pues es lo que traemos, o sea, ya no, después no voy a completar en la semana, o cómo le voy a hacer, ¿verdad? Entonces, pues sí nos enseña a reflexionar también sobre nosotros, sobre nuestra ofrenda para con Dios, ¿verdad? Confiamos en que Dios nos va a proveer. Recordemos, ¿verdad? También, eso nada más lo voy a mencionar, aquí en Mateo 6:26, como que dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿verdad? Vemos como Dios, a pesar de que pues las aves no trabajan, ¿verdad? Ellas tienen su alimento, ¿verdad? Buscan y tienen, no las desampara a nosotros, más a nosotros que somos sus hijos, ¿verdad? Siempre va a haber de alguna manera la provisión de Dios. Y lo hemos vivido, todas lo hemos vivido, ¿verdad? De alguna manera creo que todas tenemos una experiencia donde decimos, fue Dios, ¿verdad? Porque sí nos ha pasado. En lo personal me ha pasado y pues nos deja mucha enseñanza, ¿verdad? El dar sin dudar. Así es. Entonces, eso Como dicen Corintios, cada quien aparte según haya prosperado, ¿verdad? sí, también. Exactamente. Y vamos a ver ahora, Primera de Samuel 1, del 5 al 18. Ahí vamos a ver. ¿En ese mismo punto? Sí, ese mismo punto. Esos son ejemplos de personajes que enfrentaron tribulaciones, que pudieran ser algunas tribulaciones. Primera de Samuel 1, del 5 al 18. ¿Alguien se acuerda antes de que lo encuentren? ¿De quién habla? 5 al 18. ¿No? Habla de la esterilidad de Ana. Y podemos pensar que también, lo puse porque, pues como vemos, tribulación, ya vimos que puede ser cualquier cosa, ¿verdad? En este caso, sí, la esterilidad de Ana puede enseñarnos problemas familiares. ¿Por qué? Porque pues es directamente un problema o algo triste que puede pasar a una pareja, ¿verdad? Al no tener un hijo, ¿verdad? Y 5. ¿Alguien lo quiere leer? O ya se sabe la historia y la platicamos así. Cuando leamos. Okay. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué no
¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Él hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu siervo por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. 18. Ella dijo: hallé tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Bueno, ahí en ese relato vemos cómo, pues ahí menciona, ¿verdad? Ana estaba afligida de corazón, era muy, pues yo creo que para una mujer que siempre ha deseado tener un hijo, o que siempre se vio con una familia, es muy difícil el enfrentar el hecho de no poder tener hijos. Vemos ahí como ella al orar, incluso el sacerdote pensaba que estaba ebria porque pues estaba a lo mejor quizá muy descontrolada o no sé, ¿verdad? Entonces vemos eso, ¿verdad? De Ana podemos aprender que ella pues fue atribulada no nada más por su mismo dolor de no poder tener hijos, sino también porque su rival, la otra mujer de su esposo, se burlaba de ella, entonces constantemente se burlaba de ella, pues eso también ha de haber sido muy feo, ¿verdad? Muy difícil. Y vemos cómo después Ana, bueno, pues ora a Dios y ella termina de orar y pues ya se va y dice ya no estuvo más triste, puso toda su confianza en Dios y pues dijo que se haga su voluntad, como quien dice, que se haga su voluntad y vemos cómo ella también promete el hecho de que si Dios le da un hijo, ella lo va a consagrar a su servicio, ¿verdad? Y posteriormente vemos que Dios responde su oración, ella queda embarazada, tiene un hijo, le pone Samuel y lo consagra al servicio de Dios. El no pasar navaja por su cabeza era señal de que era un hombre consagrado para Dios, por eso menciona ahí que no pasará navaja sobre su cabeza, ¿verdad? Y bueno, eso fue la esterilidad de Ana. Y el último ejemplo de personajes que pasaron tribulación o cosas en la Biblia que nos menciona donde se enfrentaron tribulaciones, lo vemos en 1 Corintios 1, del 10 al 13, con el apóstol Pablo. ¿Uno qué? 1 del 10 al 13. ¿Uno qué? 1 del 10 al 13. 1 Corintios 1, del 10 al 13. Sí, no. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé,
porque hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ok. Bueno, ahí vemos cómo Pablo, bueno, pues reprende, ¿verdad? Ahí a los que estaban en Corinto. Pero vemos cómo eso a nosotros pudiera desanimarnos. Lo pongo como ejemplo, cosas que impiden, acuérdense que es el punto, cosas que impiden confiar en Dios. El ver problemas en las congregaciones puede ser algo que a nosotros nos desanime, ¿verdad? Cuando un hermano falla, o que nos enteramos de algo, si nuestra mirada no está puesta en Cristo, nosotros pues probablemente con mucha facilidad nos vamos a desanimar. Si no dejamos de ir por completo, vamos apagando nuestro espíritu y pues se nota en nuestra forma de conducirnos, ¿verdad? Y vemos ahí cómo Pablo pues lo reprende, ¿verdad? Desde el inicio de la iglesia, ¿verdad? Siempre ha habido problemas, pero esto a Pablo pues no le afectó en cuestión de que dejara de creer. Al contrario, él los animó, ¿verdad? Los reprendió, los exhortó para corregirlos, ¿verdad? Y más adelante vemos que sí se corrige, ¿verdad? Bueno, eso fueron el segundo punto. Ok, perdón. Ahí mismo. Ese fue el inciso A. Bueno, el siguiente, eso va dentro de lo mismo. Cosas que impiden confiar en Dios. El no tener la mirada puesta en Dios también es algo que impide confiar en Dios. El dejar que el miedo nos domine. Y para esto, no sé si ustedes han escuchado la historia de Débora. No se habla mucho de Débora. Bueno, yo la verdad poco había escuchado de Débora, pero Débora fue una profetisa en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Ella, vamos a leerlo para que vean a qué me refiero. Débora. Sí, Débora. ¿Pero en qué libro está? En Jueces. Jueces 4, del 1 al 15, pero es que está larguito, por eso les quería contar. Sí, si quiere yo lo leo porque está largo. Dice, después de la muerte de Adad, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió a manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquél tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo de Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió, si tú fueses conmigo, yo iré, pero si no fueses conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de una mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cedes, y junto a Barak a Zabulón y Neftalí en Cedes. Y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber, Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se habían apartado de los ceneos y habían plantado sus tiendas en el valle de Saniam, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sisara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sisara todos los carros, 900 errados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroset Goim hasta el arroyo de Sisón.
Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sisara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sisara descendió del carro y huyó a pie. Bueno, este relato nos enseña que, bueno, el pueblo de Israel pues constantemente estaba haciendo lo malo, ¿verdad? Pero aún así clamaban a Dios, Dios los escuchaba y los ayudaba a salir, ¿verdad? Adelante otra vez. Pero aquí lo importante es que vemos que hay un hombre y una mujer, Barak y Débora. Y Débora le dice, o sea, ¿por qué no has hecho lo que Dios te ha mandado? Entonces vemos como él probablemente tenía miedo y no estaba acatando las órdenes de Dios, ¿verdad? Y vemos como lo contrario es que Débora era una mujer de valor, que confiaba en Dios, como lo reprende, lo alienta, lo anima a hacer lo que Dios le estaba pidiendo, ¿verdad? Y pues vemos a través de la historia que Dios pues les da la victoria ante este enemigo que tenían en ese tiempo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Débora no dejó que su miedo la dominara, al contrario, ella fue valiente y obedeció y alentó a otros para que pudieran hacer lo que Dios decía. ¿Sí? Es lo importante de esta mujer, de este punto. Otra cosa que nos impide confiar en Dios, de no tener la mirada puesta en Dios, es que queremos seguir nuestros propios deseos e intereses. Y para esto vamos a recordar yo creo que me voy un poquito más rápido porque ya está. El ejemplo de Ananías y Zafira, como ya lo conocemos, lo voy a platicar así. Pues era una pareja, ¿verdad? Que Dios que vendió sus propiedades y la llevó a los hermanos y dijo que la había vendido en cierta cantidad cuando no la había vendido en esa cantidad. Entonces, pues, Dios se enoja, ¿verdad? Porque estaban mintiendo y mueren. Entonces, así al final, primero muere la esposa y luego muere el esposo. No, el esposo y luego la esposa. Y vemos ahí cómo ellos tenían sus propios intereses probablemente, ¿verdad? Podemos aprender muchas cosas. Podemos aprender que a Dios pues no puede ser burlado, ¿verdad? Aunque digamos algo de boca, Él conoce nuestros corazones. Eso es lo más importante de ellos que podemos aprender, que no importa lo que quieras esconder, Dios siempre lo va a saber. Y otra cosa también que ellos probablemente tenían sus propios intereses, fueron avariciosos, no sé, pensaron que Dios, si lo daban todo o si daban esa parte, les iba a hacer falta, probablemente, porque pues al final de cuentas era dinero, ¿verdad? Eran ganancias. Y bueno, pues eso, ahora sí, ese fue el segundo punto. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Sí. Más que entendido, nomás que no se me queda. Es que luego hablo muy rápido, hermana, pero es que es cosa mía, así soy yo. Y luego... No, pues está muy bien. Bueno, vamos al tercer punto. Esto es un poquito más like. Dice, el tercer punto es formas de aumentar nuestra confianza en Dios. Y vamos a ver 3 formas en cuales podemos aumentar nuestra confianza en Dios. La primera es conociendo sus promesas. ¿Alguna promesa que ustedes recuerden que tenemos así? Vida eterna. Vida eterna con Dios. Sí. ¿Las formas de qué, vamos? Vamos a ver 3 formas de aumentar nuestra confianza en Dios. O sea, el tercer punto es formas de aumentar la confianza en Dios y yo les voy a mencionar 3 que yo puse aquí. La primera es conociendo sus promesas, la vida eterna. ¿Alguna otra que se acuerden o que quieran? Promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok. Y yo puse aquí Mateo 6:33, que dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas, exactamente. Esa es una de las promesas que tenemos de parte de Dios, ¿verdad? Otra es Romanos 8:28. ¿Alguien se lo sabe? ¿Alguien se acuerda? Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que a sus propósitos son llamados. 8:28. Romanos 8:28. ¿Quién no se sabe el Salmo 23? Pues todos, ¿verdad? Creo que ya no lo sabemos. Si no es de memoria, sabemos de qué trata, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. No, pues sí me lo sé, yo te lo digo, pero no. No, bueno, o sea, eso es algo también. Y otra, Isaías 41:10. Isaías. Sí. Dice, no temas, porque yo estoy contigo, como decía la hermana, que Dios estará con nosotros, ¿verdad? No desmayes. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahí mismo en Isaías 43:2. Isaías también. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Cuando pases por las aguas, y así, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, o te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Verdad? Y puse, bueno, obviamente que hay más, ¿verdad? Ya son pues muchas las promesas de Dios, ¿verdad? Pero yo puse estas, y por último puse Primera de Juan 2:25, que es la que nos menciona la vida eterna. Que decía la hermana Eva. Primera de Juan 2:25. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Verdad? Que vemos ahí que nos ha prometido vida eterna. Bueno, entonces esa es la primer cosa, hermana, o la primer forma de aumentar nuestra confianza, conociendo sus promesas. La siguiente, manteniendo una comunicación constante con Él. Es otra forma de aumentar la confianza en Dios. Y pues pregunta de examen, de examen sencillo. ¿Cómo podemos tener una constante comunicación con Dios? ¿Cómo? Orando, ¿verdad? La oración es nuestro vínculo perfecto para mantener una comunicación con Dios. ¿Y cómo debe ser esa comunicación con Dios? Bueno, yo aquí resalté 3 cosas que me gustaría, ¿verdad?, que se nos quedaran. Una comunicación o aspectos que tenemos que tener en esta comunicación con Dios es que sea constante. La oración debe ser constante, no nada más cuando pues lo necesitamos, ¿verdad? Porque a veces sí, a veces lo hacemos así. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, ¿qué dijiste? 12:12. Y Mateo 6:6 también debe ser la comunicación con Dios, íntima y humilde. Mateo 6:6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y por último, otra cosa de nuestra comunicación con Dios es, o debe ser, para toda ocasión. Y pues ese está muy corto, es 1 Tesalonicenses 5:17, que dice orar sin cesar. ¿Cuándo? Cuando siempre, cuando estés feliz, cuando estés triste, cuando tengas miedo, cuando tengas gozo, en todo momento la oración siempre es buena. Entonces, estamos en formas de aumentar nuestra confianza en Dios, conociendo sus promesas, manteniendo una comunicación constante con Él a través de la oración, y por último, la tercera forma de aumentar nuestra confianza es escudriñando su palabra.
Y para esto, pues primero quisiera decirles, mencionarles la palabra escudriñar. El significado es examinar una cosa cuidadosamente para conocer todos sus detalles o para descubrir algo. Entonces aquí vemos que, bueno, primero que nada, ustedes no tienen que contestar, es reflexión. ¿Ustedes consideran que escudriñan la palabra? ¿Con qué frecuencia lo consideran que lo hacen? Escudriñarla va más allá que simplemente leerla, ¿verdad? O sea, porque podemos leer todos los días una historia, un texto, pero no lo escudriñamos, lo leemos, porque escudriñar es entender, meditar, ¿verdad? Comprenderlo, y que esto a su vez nos ayude pues a aplicarlo, ¿verdad? Y a aumentar nuestra confianza en Dios. Vamos a leer Juan 6:35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bueno, vemos que a través del estudio de la palabra de Dios, nosotros somos alimentados, ¿verdad? Y esto nos ayuda pues a estar preparados para cuando vengan momentos difíciles en nuestra vida. Algo importante, ¿verdad?, que debemos comprender es que no debemos esperar a que venga una dificultad a nuestra vida para acudir a las Escrituras o encontrar refugio en sus palabras. Es bonito, ¿verdad?, cuando lo hacemos, pero no nada más cuando lo necesitamos debemos ir a las Escrituras, sino tenerlo pues en todo momento, ¿verdad? Aunque nuestra vida parezca estar plena, feliz, sin ningún problema, o sea, es bueno conocer y seguir conociéndole a Dios, ¿verdad?, a través de su palabra, porque a veces las dificultades nos hacen acercarnos a Dios. Y les digo, no es malo porque pues aquí estamos, no por eso, ¿verdad? Pero no esperarnos a que nos llegue algo difícil para de verdad entregarnos a Dios, ¿verdad? Algunas formas de escudriñar la palabra, bueno, pues aquí puse algunas formas que yo considero que nos pueden ayudar a escudriñar la palabra. Una que lo hacemos todas en la congregación, ¿verdad? A través de asistir a la iglesia, en los estudios, con los hermanos de la iglesia, convivios. Otro puede ser también solo en casa, ¿verdad? Hay hermanas que tienen, o hermanos que tienen esa buena práctica de escudriñar en su casa, ¿verdad?, las Escrituras, minutos, horas, según ellos, ¿verdad? Otra cosa es con algún miembro de la iglesia, que esto lo vemos nosotros más frecuentemente cuando hay jóvenes que se están preparando para predicar. Bueno, yo lo veía así como que mi papá invitaba a los más jovencillos que ya iban a predicar, los preparaba y les enseñaba, pues les enseñaba homilética, hermenéutica, y luego pues yo escuchaba ahí. Y entonces yo digo, como que lo veo más en la preparación a los jóvenes que van a predicar. Pero yo creo que nosotras, todas, ya tenemos ciertos años, ya tenemos cierta madurez, que a lo mejor, o más bien que no debe ser exclusivo de un hombre, nosotros también podemos ayudarle a las más jóvenes a prepararse, ¿verdad? Les digo, pues todas estamos aprendiendo, pero a lo mejor pues tenemos un poquito más de experiencia que las más jóvenes. Entonces es bueno también. Ahorita somos personas que tenemos la tecnología, ¿verdad? A través de las aplicaciones, ya sea por la misma aplicación de la Biblia, ahí vienen planes donde tú puedes hacerlo solo o con un amigo, o también pues en reuniones por plataformas como Zoom y eso, ¿verdad?, que también ahorita se practica, ¿verdad? Es bueno cuando te invitan, o sea, bueno, a mí me han invitado así a predicaciones en Zoom entre semana, y pues dices, bueno, está bien, porque en vez de invertirle a la tele otra cosa, pues estás ahí, escuchas, aprendes y pues te edificas. Y pues bueno, esas fueron las formas de aumentar nuestra confianza: conociendo sus promesas, manteniendo una comunicación constante y escudriñando su palabra. Y por último punto, el cuarto, es el impacto en nuestras vidas al confiar en Dios. Lo que va a pasar en nuestra vida
si nosotros confiamos en Dios? Igual pues puse 3 aspectos o 3 puntos. ¿El impacto en nuestra vida qué? Al confiar en Dios. Lo que logras en tu vida cuando confías en Dios, podríamos decir. Una, pues es el aprendes a vivir sin miedo. Y para esto, pues tenemos el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Ahí en Filipenses 1:21. ¿Cómo? Filipenses 1:21. Que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Pablo había comprendido que vivía por y para Cristo y él estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa por su causa, ¿verdad? Ese es un impacto que tenía él en su vida porque pues confiaba plenamente en Dios. Otra cosa que se refleja en nuestra vida es encuentras gozo en todo, incluso en momentos difíciles. Igual vemos como Pablo, ahí en Hechos 16:25, Pablo y Silas. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Ahí vemos cómo Pablo y Silas estaban cantando y orando mientras estaban presos a causa de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque igual pues confiaban pues en Dios, ¿verdad? En que sabían que si morían, pues iban a morir para el Señor, y vivían y morían para Él. Sabían a dónde iban a ir, ¿verdad? Con Él. Entonces, pues encontraban gozo incluso en esos momentos difíciles que pudieran pensar, pues es que estaban en la cárcel, o sea, pues podemos haber imaginado que estaban llorando, ¿verdad? Suplicando que los dejaran salir, pero no, ellos estaban gozosos, estaban cantando y estaban orando, ¿verdad? Y pues los presos oían. Y por último, algo que impacta en nuestra vida al confiar en Dios es vives con esperanza. Al confiar en Dios, nuestra vida empieza a tomar un nuevo sentido, recobramos nuestro ánimo y las cosas que nos acontecen nos ayudan a fortalecer nuestro espíritu y a aumentar nuestra fe. Salmo 62:5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y el Salmo 71:14 dice, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Vemos que cuando ya logramos, ¿verdad? El de verdad aprender a vivir confiadamente en Dios, pues nuestra vida cobra otro sentido, ¿sí? Cobra otro sentido y pues todo es diferente. Como conclusión, mientras estemos en este mundo, siempre estaremos expuestos a enfrentar diferentes y muchas tribulaciones, siempre, o sea, siempre, como ya Gamaliel lo dice en los estudios, en las predicaciones, sufrir es parte de la vida, siempre, ¿verdad? Podemos pensar que lo tenemos todo porque tenemos a todos los miembros de nuestra familia, porque tenemos estabilidad económica, porque tenemos un trabajo, pero de repente va a pasar algo en nuestra vida que pues va a desequilibrarnos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque estamos aquí y somos expuestos a pasar cualquier tipo de tribulación, ¿verdad? Unas cosas van a ser tan grandes que va a parecer que no las podemos enfrentar, que son imposibles de sobrellevar. Quizá vamos a sentir que no podemos, pero es ahí donde vamos a demostrar de qué estamos hechos, en quién confiamos y lo que hemos aprendido en nuestra vida cristiana. Este es un momento para detenernos a pensar si estamos esforzándonos por nutrir nuestro espíritu y conocer más de Dios para aumentar nuestra confianza en Él, ¿verdad? Si ya lo hacemos, qué bueno, ¿verdad? Continuemos atendiendo todo lo que hemos oído. No sea que nos deslicemos, Hebreos 2:1. Tenemos que cuidar, ¿verdad? Como quiera, seguir cuidando nuestra manera de andar. Pero si no es así, pues hoy yo las invito a buscar a Dios con más constancia, a meditar en su palabra, para que cuando llegue una dificultad sigamos alabando a Dios y confiando en Él y en sus propósitos. Este fue el estudio, ¿verdad?, que les traje. ¿Tienen alguna duda? ¿No?
o alguna aportación. Ninguna, todo está comprobado. Mira, yo aquí puse varios textos porque Sí. yo ya me lo sé. Sí, hermana. Bueno, ya sé que ya apuntaron, ¿verdad? Muy bien, les gustó apuntar. Eso que ni yo lo voy a entender en rato. No, bueno, en lo personal, eso del organizador, yo soy visual, entonces yo por eso a mí me acuerdo si pongo, o sea, igual no es, yo sé que escuchamos y la idea general se nos queda, pero a veces es importante como meditar en ciertos puntos. ¿Por qué? Porque los podemos aplicar más fácilmente a nuestra vida, ¿verdad? No es que se va a revisar y nada de eso, no es examen, ¿no? Solo es una manera de cómo podemos nosotros entender un poquito más de los estudios, no solo pues cualquier otro estudio. Pero sí me gustaría, igual, si no lo quieren decir todo, vamos mencionando juntos lo que aprendimos a través del estudio. Por ejemplo, el tema, Poner nuestra confianza en Dios. poner nuestra confianza en Dios. Y luego, ¿cuántos puntos vimos? 4. Cuatro generales. El primero, ¿Qué implica confiar en Dios? lo que implica confiar en Dios. Ahí vimos cómo, pues, tenemos que poner nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué más? A mí me gustó la historia De Abraham, que soltó el control. Sí, Ajá. Y luego, segundo punto, lo que impide confiar en Dios, que ahí vimos tribulaciones, ¿verdad? Ejemplos de personajes o cosas que nos enseñan, en el caso de la congregación, ¿verdad? Que aprendemos no solamente a cómo lo enfrentaron ellos, sino a que también pudiera ser que nos pase a nosotros si no lo vemos, no nos afectan, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Como lo decíamos, de las congregaciones, si hay problemas, a veces nos afectan, pero tenemos que aprender de Pablo que él exhortaba, ¿verdad? No se desanimó. El tercer punto, Formas de aumentar nuestra confianza. formas de aumentar nuestra confianza, y ahí vimos 3, Conociendo sus promesas. conociendo sus promesas, Orando. la comunicación con Dios, la oración y Escudriñar. escudriñar la palabra. Y por último, el último punto, el impacto de confiar en Dios, ¿verdad? En nuestras vidas. Y vemos que aprendemos a vivir con esperanza, sin miedo. Ujú. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que sí veo que sí se les quedó un poquito el estudio, pero como quiera, si tienen alguna duda o algo. yo quisiera comentar Sí. que si vemos la historia del pueblo de Israel, ellos cuando estaban bien se olvidaban de Dios. Entonces, cuando Dios los castigaba, les mandaba un castigo, era cuando se arrepentían y volvían a Él. Y muchas veces así nos pasa a nosotros también, que estamos bien y ni nos acordamos de Dios hasta que tenemos algún problema, alguna tribulación o algo, es cuando otra vez volvemos a Dios. A veces lo aplicamos nada más para la gente que no cree, pero nosotros también hacemos eso Sí. muchas veces. Sí, y como le comentaba, la verdad es que quizá más bien personalmente yo también siento que a pesar de que siempre he tratado de estar, sí, ¿verdad? En constante en las cosas de Dios, sí creo que lo que yo viví me hizo todavía pues comprometerme más de manera, ajá, o sea, comprometerme más en el estudio, en la meditación, ¿verdad? Digo, por eso yo les decía, es una invitación a no esperar a que nos pase algo muy, muy fuerte en nuestra vida para acercarnos todavía más a Dios, ¿verdad? Es bueno porque puede pasar lo contrario, puede pasar que te pase algo malo y te desanimes y te vas y te pierdes, ¿verdad? Pero puede pasar que te acerques más, que te aferres más, que empieces a tomar otro sentido a tu vida. Pero no, si estamos muy bien, que yo espero que sus vidas estén muy bien, estén tranquilas, ¿verdad? Estables, pero aún así buscar a Dios, ¿verdad? Buscar la manera en cómo podemos agradarle de una mejor manera, en cómo podemos ser instrumentos más útiles para el servicio de Dios. Entonces ese es como mi propósito, el invitarlos a que pensemos, reflexionemos cómo está nuestra situación espiritual ahorita y pues igual, ¿verdad? Animarlos, invitarlos a seguir buscando maneras en que nuestra confianza en Dios se fortalezca para poder alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Poder seguir creciendo en el espíritu de
de entendimiento. Y cuando pase algo que sí nos pasa, ¿verdad? O sea, ya sea de salud o problemas, o sea, no olvidar las palabras que dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes. Josué. Las promesas, sí, o sea, recordar siempre que Él está con nosotros. No porque nos está yendo pésimo, quiere decir que ya nos abandonó, sino tenerlo más presente todavía de que Él está con nosotros. Ujú. Y que nos da fuerza esas palabras que dicen, no temas, sé valiente, esfuérzate, sigue, ¿verdad? Sí, pues es que a veces es bien difícil entender los propósitos, pero pues Dios no se equivoca, Dios siempre tiene un propósito de lo que nos pasa en nuestra vida, ¿verdad? Entonces sí tenemos que pues aprender a vivir conforme a su propósito y no conforme al de nosotros, porque si lo hacemos conforme a nuestros propósitos, pues vamos a sufrir mucho porque nosotros siempre queremos pues estar bien, felices, ¿verdad? Pero siempre hay algo más o algo que aprender en lo que nos acontece, en cualquier cosa que sea. Dios proveerá. ¿Verdad?